Buenas tardes, profesora Cristina. Mi nombre es Paola Rodríguez. En las siguientes diapositivas le trataré de explicar la forma en cómo utilizamos el método de la palabra generadora en cuanto a la educación de jóvenes y adultos. ¿En qué consiste el método palabra generadora? Es el que se acerca más a las necesidades de las personas jóvenes y adultas y el que presenta más ventajas para la atención de la población por alfabetizar. El método se basa en el manejo y análisis de palabras del uso común de la población y que forman parte de su vocabulario. Esas palabras se seleccionaron porque las personas conocen su significado y lo pueden relacionar con su propia experiencia. Por ello que se le llaman palabras generadoras. Su significado está relacionado con la salud, la alimentación o la recreación, y al leerlas evocan situaciones, experiencias y saberes de las personas para detonar conversaciones y después de ello actividades en donde se reconocen los usos de la escritura y la lectura de igual manera. ¿Cuáles son los momentos del método palabra generadora? Los momentos que se deben recorrer en cada palabra son los siguientes: diálogo sobre la palabra y su significado, separación de la palabra en sílabas y presentación de familias silábicas, formación de otras palabras con significado, integración de elementos funcionales del lenguaje escrito, integración y producción de textos significativos, asignación y revisión de tareas, reflexión y evaluación del avance. El método integra diferentes aspectos del lenguaje y de la comunicación oral y escrita a partir de las palabras generadoras. Estos diferentes aspectos son las sílabas, vocales y consonantes, mayúsculas y minúsculas, las palabras y su relación entre sí, los enunciados y las partes que lo componen, sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios sin decir sus nombres, los signos de puntuación y de entonación, los tipos de textos, recados, letreros, folletos, cartas, poemas, cuentos, etc. Diversas funciones de la lengua como saludar, pedir, invitar, describir, opinar, aconsejar, etc. En el método de la palabra generadora existen 2 sesiones. La primera es la inicial. En las primeras sesiones hay que motivar a los adultos y demostrarles que saben más de lo que creen. Por ejemplo, saben para qué sirve un periódico, aunque no puedan leerlo. Reconocen y saben para qué sirven algunos documentos personales como la cédula, las credenciales, las cartillas, etc. Y suponen, entre otras cosas, que lo más importante está escrito con letras más grandes. Hay que cuidar especialmente la primera sesión, porque esta influye en gran medida para que el adulto decida si se va a quedar o se va a retirar del grupo de estudio. Es importante que en estas sesiones se haga la entrega del alfabeto al grupo, porque a partir de este momento debe ocupar un lugar visible en el círculo de estudio. No importa que todavía no conozcan las letras, el alfabeto será una herramienta importante en su aprendizaje. Las actividades que podemos realizar el primer día son llegar a tiempo, platicar con los adultos que van llegando. Se les hace una plática cordial, se inicia cuando todos estén presentes. Empezamos la reunión presentándonos todos con nuestros nombres, nuestras ocupaciones. También se les aplica una dinámica de presentación, si se conoce alguna. También se les platica la forma en cómo quieren aprender, se les muestra los materiales que se va a utilizar para el aprendizaje. Tanto el asesor en círculo de estudio como de acreditación formal de los avances, lo cual debe tener su certificado de primaria. Fase 2. Sesiones de aprendizaje. El procedimiento para trabajar con las palabras generadoras es muy sencillo. Trata de distribuir las palabras en el número de sesiones que tendrás, considerando su grado de dificultad. No te preocupes si el tiempo no te alcanza. Ve al ritmo de los adultos, pues lo importante es que aprendan.
La palabra generadora permite a las personas adultas aprender a leer en función de las palabras específicas para que piensen y relacionen la forma escrita con el significado de lo que sabe leer, lo que dice o significa el lenguaje escrito. Acuérdate que se van sumando los elementos que se introducen. De esta manera, cada vez habrá más palabras y enunciados que los adultos podrán leer y escribir. Durante las sesiones de aprendizaje, haz notar cada día lo aprendido y avanzado para aplicarlo en situaciones diversas de la comunicación. Características del método. Primeramente, estimula el pensamiento crítico. Promueve la actividad y la capacidad creadora. Fomenta el diálogo y la comunicación entre el grupo y la comunidad, ya que ésta se convierte en copartícipe y corresponsable del proceso de alfabetización. Parte de problemas o situaciones concretas de la vida del adulto. Palabra generadora, familia. Descripción de las actividades. Diálogo sobre la palabra y su significado. En esta se muestra primero la imagen de la palabra familia, se le pega en un lugar visible frente al grupo y se le pregunta a los estudiantes si alguien sabe lo que dice allí. Luego de esto se plantean temas relacionados con sus actividades. Por ejemplo, una vida familiar, las relaciones entre los padres e hijos, la posición que ocupa cada persona dentro del hogar, la rutina diaria de la familia, los amigos, y luego de esto se les orienta a que planteen escritos acerca de la familia, como por ejemplo un álbum familiar, recetas saludables. La segunda opción, separación de la palabra y presentación de familias silábicas. Se lee lentamente la palabra familia y se pregunta cuántas partes la componen. Después se escribe debajo de las palabras el número que componen. Como vemos aquí, sería familia. Se presenta un gráfico de las sílabas que conforman la familia. Paso 3. Formación de palabras con significado. Se forman y se leen otra lista de palabras en un lugar visible. El docente se cerciora de que todas las palabras tengan un significado. Se recuerda que se deben sumar las sílabas de las palabras anteriores. Se pueden hacer muchas combinaciones de las sílabas, como por ejemplo pala y piñata. Por ejemplo, Pamela, pétalo, piñata, pelota, Lupe, Lola, lote, Felipe, feto, entre otras. Se dibuja en el pizarrón a un señor y una señora y a dos niños, o se pega una imagen y se escribe debajo de ella la familia, el papá, la mamá, Toño y Lupe. Luego de esto se pregunta qué dice aquí y se señalan las palabras que se mencionan. Se les pide que lean en silencio y cuando hayan entendido lo que dicen, se solicita que las personas lean las palabras. Luego de esto se les solicita que hagan un dibujo de su familia. Puede ser el inicio del álbum familiar. Luego de esto se le puede poner una imagen donde hayan dos palabras y se les pregunta si ellos han visto quiénes hacen esto y qué significa lo que dice allí. Aparte de esto, realizamos un trazo en nuestro tablero para que ellos se puedan familiarizar con la escritura. A su vez, podemos integrar los elementos funcionales del lenguaje, como lo son las palabras para referir a lo que nos pertenece, como mi, mío, mía. Por ejemplo, mi paleta, la mía ama la fama, el mío fue malo. Palabras que nos permiten unir varias palabras, por ejemplo, y Lupe y Toño, a mí me mata la piña. Palabras para señalar el tiempo, lugar o situación que ocupa o que está una persona, animal o cosa. Muy Rafael está muy lejos, está muy feo, el foco es el último que queda. También se pueden integrar nombres de personas integrantes de la familia, profesionales, lugares, escenarios, animales, palabras que señalen cualidades o características de las personas, como lo son alto, fuerte, bajo. Palabras que designan partes físicas o aspectos internos de la persona o animales,
como por ejemplo el olfato, el pómulo, el alma, los nombres de alguna parte que integra un objeto como las plantas, palabras que designan lugares, palabras que enuncian o señalan acciones a realizar, por ejemplo, imito, imité, imita, imitó. Él imitó al papá, Lupe imita a la mamá. Palabras que nos facilitan hacer agrupaciones por tema, mal, malo, mata, muele, mutila, fuma, afea, límite, empeño, impetu, mamá, papá. Integración y producción de textos significativos. Se solicita a las personas que formen frases y enunciados con las palabras que formaron. Ejemplo de expresiones: la mamá de Pepe mira la tele, el mole se muele en un metate, mete tu moto a la fila, mi tía tiene el pañuelo por amuleto, entre otros. Luego de esto se orienta a las personas a leer y reconocer las partes del texto. Para ello se escribe en un lugar visible el enunciado: la mamá de Pepe mira la tele. Luego de esto se lee el enunciado señalándolo de principio a fin y se les pide que lo lean después de ti. Después se hace una pregunta como: ¿qué dice el enunciado? ¿Dónde dice Pepe? ¿Qué dice aquí? Señala mamá. ¿Dónde dice mira? También se les puede preguntar acerca del contenido con preguntas como: ¿de quién es la mamá? ¿Qué hace la mamá de Pepe? ¿Qué actividades haces con tu familia para divertirse? ¿Y qué otras actividades compartes con los integrantes de la familia? Se le pueden hacer ejercicios similares con otros enunciados y se les invita a que se lean en voz alta. También se les puede pedir que hagan dibujos y que pueden poner debajo de las frases o enunciados y así puedan conformar su álbum familiar. También se deben realizar actividades en el cuaderno de ejercicio. Se les pide también que escriban enunciados que integren la sílaba de las palabras ya vistas hasta este momento. Y al final se reflexiona y se evalúa el avance de cada alumno. Se les comenta cuáles fueron sus dificultades, qué les gustó y qué enunciado les gustaría escribir nuevamente y por qué.